Nuestro invitado de hoy es el doctor Julián Zugazagoitia, quien es curador y escritor de origen mexicano. Actualmente es director ejecutivo y CEO de The Nelson Atkins Museum of Art en Kansas City desde el 2010 y presidente de la junta directiva de Andy Warhol Foundation for the Visual Arts en Nueva York desde el año pasado. Bienvenido. Gracias. Doctor, y gracias por su tiempo para participar en este podcast. Bueno, cuéntenos un poco sobre su acercamiento al arte en su etapa de estudiante. Bueno, en la etapa de estudiante creo que son los años definitivos en que uno se empieza a descubrir a sí mismo, ¿no? Tuve el gran privilegio de crecer en una familia en que el arte siempre está muy presente. Mi mamá es actriz, es Susana Alexander, mi hermana bailarina desde muy chica. Mi papá un aficionado siempre de la literatura, entonces entre todas las artes estaban ya en la casa y yo creo que las artes visuales se volvieron como un poco el espacio que no había sido ocupado por alguien, y gracias a amigos de la secundaria empezamos a ir a galerías, empezamos a descubrir los museos, y ya es una etapa justamente en la adolescencia en que ya no son nuestros padres llevándonos, ¿no? Sino fue una cosa ya de adolescentes de nosotros. Y que tenía que ver con el hecho de que yo a los 14 años fui por primera vez a Nueva York y fue donde descubrí el Museo de Arte Moderno de Nueva York, descubrí el Metropolitano, los Cloisters, que es el claustro que se trajeron del siglo XIV y que está como al norte de Manhattan. Y empecé a descubrir que el arte visual, había una manera de entablar un diálogo, que no tenía yo que saber nada, pero que me preguntaba más preguntas. Al ver el arte me empezaba a entusiasmar. Y me acuerdo de regresar después de esa experiencia a México con algunos amigos, empezar a ir a ver galerías, el privilegio de poder conocer también a los artistas en directo, ver la producción de arte fue algo que me alentó mucho. Y como una gran memoria también asistir a la inauguración de un nuevo museo, estamos hablando de los años 80, que fue el Museo Tamayo, que se inauguró en el Parque de Chapultepec, y me acuerdo de irnos de pinta con algunos amigos para asistir a eso, la fortuna de que habían llegado a nuestras casas las invitaciones pero de no ir a la escuela porque era algo importante, ver nacer un museo. Fue un momento histórico para miles de cosas en mi propia memoria de ver qué es un museo, de cómo transforma pues todo un entorno, ¿no? Y la maravilla de descubrir en ese momento la colección de Tamayo, de sus amigos internacionales, y de que fue un regalo para México muy importante, ¿no? Entonces esos fueron años formadores. Otro aspecto que fue indispensable y fue el descubrir el Festival Cervantino, muy joven, y ir justamente también con amigos de la secundaria, la gran fortuna también de poder hablar lenguas en ese momento, entonces de poder ayudar en el festival, y que la gente del festival pues muy rápidamente también dijo, bueno, si hablas francés puedes ayudar con tal grupo, y como que nos invitaban, ¿no? Era ya muy rápido el acceso, también en esos momentos había una gran fluidez y grandes memorias de conocer a los grandes artistas que el Festival Cervantino traía en ese momento, y fueron también parteaguas de mi vida, ¿no? De ver qué es un festival, cómo se organiza y todo. Bueno, nos enteramos de una anécdota en donde se encontró a Julio Cortázar. ¿Nos pudiera contar de esa anécdota? Fue una anécdota maravillosa, porque en esos años también, ya como lector ávido de la literatura latinoamericana, Cortázar sigue siendo hasta el día de hoy uno de mis grandes héroes, y alguien que me ayudó a descubrir la literatura de manera muy importante. Y me recuerdo de estar ya en la escuela del Louvre, tomando clases, y salir una tarde, la escuela del Louvre está en el Louvre, e ir caminando, pero en un año de esos de que uno pensaba si seguir o no seguir, regresar a México, la pasión literaria, la artística, y ver a Julio Cortázar caminando adelante, y reconocerlo porque era muy alto, y acercarme y pensar si me acerco o no me acerco, la timidez también de un adolescente, y la generosidad y la belleza con la que llegamos los dos a
a la Rue de Rivoli, y yo atrás, y me acerco el maestro, o sea, muy tímidamente y todo, y la bondad y el cariño y con el que se acercaba a cualquier estudiante que le habló y que le saludó, fue un momento de la magia que él recuenta en sus propias. Fue una magia de París y un regalo maravilloso, y confirmó que me tenía que quedar unos años más allá. Muy bien. De cierta manera, sí. México es una influencia de siempre, de toda la vida, y que sigue presente en cada día, de cierta manera. Pero creo que lo importante en la presencia de México es los años también formadores. Y yo creo que uno no se da cuenta que es mexicano hasta que sale fuera de México, ¿no? Entonces, por eso irme de México primero cuando tuve 12 años, que mi mamá nos llevó a vivir a Inglaterra o al Reino Unido, ese fue el primer descubrimiento de otro país, de vivir en otro contexto, y de ahí de ser calificado como mexicano, diferente, no hablar la lengua, después conquistar la lengua, pero racionalizar eso. Y después, cuando me fui a Francia, primero a hacer el último año de bachillerato y después para terminar hacer una carrera, las más bellas pláticas eran con mi abuela, que ella fue refugiada de Alemania, salió de Alemania por el régimen nazi, pasó unos años en París antes de que París fuera ocupada por los alemanes, y llega a México. Y siempre el diálogo era eso: Julián, regrésate a tu país, ese es el país que nos acogió, ese es el país que nos está votando. Y siempre era también, no hay que hacer fuga de capitales intelectuales y todo. Y entonces yo empezaba en esos años de negociar que si me regresaba un año más para luego hacer la maestría, y luego que si un año más para hacer el doctorado. Y yo le contaba, oye abuela, ya acuérdate tus años cuando conociste al abuelo y los años de enamoramiento en París. Sí, entonces se emocionaba y le digo, pues es lo que estoy viviendo yo. Entonces me regresaba a París. Entonces ha sido un poco así, pero lo bonito es que de cierta manera México lo lleva uno siempre. Entonces, he tenido el privilegio también de trabajar en el Museo de Arte Latinoamericano de Nueva York, que se llama el Museo del Barrio. Y ahí, por ejemplo, por primera vez, pues poner mi conocimiento tanto de arte latinoamericano y mexicano y mi trayectoria de gestión de administración de museos se combinó, ¿no? Pero es algo que, y sobre todo, como vivir como mexicano hoy en Estados Unidos es algo muy importante. Y hacer alarde además de ser mexicano. Y sobre todo, pues, cuando el debate político es tal o como quieren generalizar a los mexicanos, entonces es casi un acto de desafío político, no insistir en que uno es mexicano, que no nada más es uno mexicano, porque estamos haciendo una gran diferencia. La siguiente pregunta es, ¿cómo acercar a una generación que está tan sumergida en estas nuevas tecnologías, en redes sociales, cómo acercarla al arte, a que vayan a museos? ¿Qué propuestas tiene usted para acercarlos? Yo creo que en primera, nunca hemos vivido un tiempo tan excitante en términos de la creatividad. Entonces yo creo que un museo, o lo que yo quiero plantear a través del museo en los que trabajo o en los que puedo influir, es que es un espacio de creatividad, que no hay que ver a un museo como un simplemente repositorio de cosas muertas o de cosas que se hicieron en un pasado. Cada obra de arte, que sea la fotografía que está detrás de aquí, o una estela egipcia de 5.000 años atrás, en su momento fueron arte contemporáneo, en su momento representaban toda una ideología, dioses, creencias, todo. Entonces, en primera es cómo reconocer esa creatividad y esos mundo intelectual al que pertenecían, y por otra parte, cómo hacerlos presentes es lo importante. Y yo lo que celebro es que hoy en día, incluso este estudio de televisión que tenemos ahorita improvisado rápidamente, no se podía haber dado hace 20, 30 años. Hoy estamos generando contenidos, y yo creo que es parte de artísticos y luego la sofisticación de cómo se trabajan todos estos contenidos, que nos dan acceso más que nunca a la creatividad, y hay mucho talento que hay que nutrir. Talento que, si el museo puede servir como un espacio donde la gente se encuentre a discutir su creatividad, a enriquecerse con cosas que la pueden inspirar, yo creo que eso es la función del museo hoy. Y hoy, pues sí,
no vamos a luchar contra el hecho de que hoy tenemos mucho más acceso al arte gracias a la computadora, gracias al iPad, gracias al hecho de que todos tenemos Instagram o redes sociales. Estamos viviendo un regreso a una cultura digital, a una cultura de la imagen a través de su medio digital. Hay que aprovecharlo. Yo creo que también los museos tenemos siempre que adaptarnos a todas las formas y estar fomentándolas si se puede. Entonces creo que el museo, su rol es de sí ser el guardián de una cultura, el repositorio pero tenemos que hacerlo presente y tenemos que hacer que sea relevante para los jóvenes de hoy, que digan, sí, esto es una inspiración, o lo puedo transformar en algo que me sirve a mí, y ser muy libres, ¿no? Yo siempre, cuando hablo y me quiero siempre invitar a la gente a ver las exposiciones que hay en los museos, tanto los museos de México como en todas partes del mundo, para que una exposición llegue a los muros de un museo. Son a veces años de investigación, 3, 4 años para negociar las piezas. Las obras de arte son tan codiciadas como los actores para hacer una película. Entonces ves que hay agentes que manejan a los actores, que piden reservaciones, que van a filmar 3 años después. Igual las obras de arte, las 3 más famosas sean, más codiciadas, más tienen valor. Y son negociaciones internacionales para pedir, a veces cuando se hace una retrospectiva de un artista, decir, bueno, hay que seleccionar las mejores obras que están en diferentes museos, que nos la presten, que se aseguren que cada una va a viajar en una caja especializada para poder mitigar cualquier problema que haya de riesgo, tanto de vibraciones. Generalmente es acompañada por 1 o 2 personas del museo prestador. Eso hace que los costos son muy elevados, entonces hay que pedir y ser muy juicioso también en qué se pide prestado, qué llega. Pero entonces es una mega producción. Claro, por eso los museos siempre somos, en Estados Unidos como en muchas partes, entidades afines sin lucro. No se podría beneficiarse o ganar dinero en esto porque cuesta más caro de lo que puede entrar incluso por boletería. Pero son contribuciones para el enriquecimiento del conocimiento de un artista, del conocimiento de una época, del conocimiento de qué se está viviendo. Son esfuerzos mayores y por eso es muy frustrante cuando nada más la gente dice, ay, sí la voy a ir a ver, y luego de repente, ay, ya se fue. Son 3 meses, pero de esos 3 meses es el condensado de 3, 5 años de trabajo. Generalmente equipos, si uno cuenta todas las personas que tocan una exposición, estamos hablando más de 100 o 120 personas que trabajan en una exposición. Desde el diseño gráfico, los curadores, conservación, movilización. Entonces son grandes esfuerzos y claro, hay exposiciones que llaman más la atención al público en general, otras que son más confinadas, pero siempre representan un gran esfuerzo. Yo creo que el expresarnos es parte de quienes somos. Entonces hay gente que yo creo que todos nos expresamos y por eso las redes sociales han dado y volcado que mucha gente quiere tener una manera de expresarse, quieren tener también diálogo con otros. Pero desde las cuevas de Lascaux, yo creo que ahí hay la manifestación de una mano, de una manera de ser un retrato, los primeros momentos que el hombre está tomando conciencia de, y a lo mejor pueden ser aspectos mágicos para fomentarlas, pero ya hay una noción de estetización y de representación, ¿no? Y yo creo que sí, esa representación también está hablando de nosotros el día de hoy, de cómo estamos viviendo la sociedad en la que estamos. Entonces hay arte que es definitivamente arte que está representando las tensiones sociales que vivimos, arte que quiere comentar eso, pero yo también diría que el arte que escapa a eso, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial, Monet está pintando sus water lilies, los grandes paisajes de ninfeas, casi aislado en su jardín maravilloso que él construyó en Giverny. Yo siento que es una reacción también de escapismo a la guerra. Él ve pasar a veces enfrente de su jardín soldados que están yendo hacia el frente. Entonces el arte para él a lo mejor es una manera de escapar, pero también es una reacción a ese momento muy difícil que está viviendo. Bueno, pues yo lo que siento es que es un privilegio estar en las áreas, trabajando en las áreas que a uno le gusta. Entonces si la gente está apasionada por el arte, si quieren ser
dedicarse a las áreas culturales, la pasión que uno le mete regresa 100 veces. Entonces yo lo único que puedo decir es, me siento siempre muy afortunado de trabajar en áreas que me estimulan todos los días. No todos los días son fáciles, porque también toda administración cultural lleva los días difíciles, buscar presupuestos, resanar cosas, pero al final de cuentas yo lo que siento es que el área cultural, tanto en México, y yo siento que nuestros colegas en México hacen un trabajo impresionante. El MUAC, por ejemplo, el Museo Universitario, estoy fascinado de toda la gran calidad de la programación que hay, lo que sucede en las salas de artes escénicas también. Acercarse a eso, porque pues si uno está apasionado por las artes, esas son instituciones que están generando para México exposiciones y programas de calidad universal, y ser partícipe de algo así siempre nos agranda a nosotros individualmente, pero porque estamos haciendo cosas que afectan y que ayudan a la colectividad también. Pues muchísimas gracias por compartir su tiempo, su experiencia, sus opiniones. Ha sido muy rico para nosotros. Fabuloso. Pues muchísimas gracias, comunidad UNAM. Nos vemos en el siguiente podcast.